Buenos días, soy Rocío Prieto y voy a impartir la píldora número 12, que se titula Sesgos y factores de confusión en el análisis de los datos del ensayo clínico. Para empezar, aquí tenemos el método científico de un ensayo clínico, que es como cualquier estudio, parte de una hipótesis y está comprendido por un diseño del estudio, el desarrollo del mismo, el análisis de los datos, las conclusiones y finalmente la publicación de los resultados. Como podéis ver, el análisis estadístico de los datos pues, es una parte importante del desarrollo de un estudio. Entonces vamos a tener que la estadística va a ser la herramienta que nos va a permitir analizar los datos que hemos recogido durante el estudio para llegar a unas conclusiones finales y finalmente demostrar si se cumple o no el objetivo del estudio, que puede ser demostrar, por ejemplo, la eficacia y la no inferioridad de dos formulaciones o si dos formulaciones son bioequivalentes entre sí. El análisis estadístico de los datos es clave para prevenir errores y sesgos en la investigación clínica. El sesgo puede hacer que nuestros datos no sean fiables, nuestros resultados. Y el sesgo puede aparecer desde el diseño del estudio hasta la publicación de los resultados. Aquí, por ejemplo, vamos a ver diferentes tipos de sesgos que nos vamos a encontrar a lo largo del desarrollo de un estudio. Entre ellos se encuentra el sesgo de selección, donde nos encontramos con la selección de los pacientes. Aquí, por ejemplo, si hacemos dos grupos, la rama del tratamiento A y B, pues podemos ver que habría un sesgo porque en este grupo de aquí la edad sería mayor que en el grupo, la media de edad sería mayor que en el grupo del tratamiento que estoy señalando. En este caso, lo importante es que hay que garantizar que los dos grupos son homogéneos. Entonces, una de las formas para prevenirlo sería la aleatorización, que lo que pretende es garantizar que las dos ramas del tratamiento se pueden comparar entre sí. Y esto se hace, por ejemplo, con el sistema IVRS, que es a través de una llamada telefónica que un ordenador pues, va a dar un número aleatorio, o a través de sobres de aleatorización a raíz de conforme los pacientes van entrando dentro del estudio. Entonces, la aleatorización podría ser una forma de evitar factores de confusión y hacer que los dos grupos sean homogéneos para que sean comparables entre sí y los resultados sean fiables. Otro sesgo de selección en el momento del análisis es que tenemos que tener en cuenta que es inevitable que a lo largo del estudio se vayan cayendo pacientes. ¿Por qué? Pues bien porque deciden interrumpirlo porque no les sienta bien el tratamiento, bien también puede ser que no se cumpla el calendario previsto en el estudio o que no se realicen las pruebas que están estipuladas según por protocolo, o bien el paciente también puede decidir no seguir participando. Todo esto se conoce dentro de un ensayo clínico como pérdidas de seguimiento y es la principal causa del sesgo de selección. Y este tipo de sesgo pues, puede dar lugar a errores en los resultados. Entonces tenemos que las pérdidas de seguimiento hay que intentar minimizar su ocurrencia y en caso de que se presenten hay que considerar si afectan o no afectan a los resultados del estudio. Entonces, al final, las pérdidas tienen que ser independientes de la condición de la exposición o del tratamiento y se tienen que presentar con la misma frecuencia en ambos grupos, que es lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Y cómo prevenir estos sesgos en el momento del análisis es una cuestión complicada, controvertida además, que vamos a intentar abordar ahora, basándonos en las publicaciones que aparecen aquí y también, la Agencia Europea tiene una guía también para cómo manejar este tipo de datos perdidos en los ensayos clínicos. Entonces, abordamos el problema de que en los estudios a largo plazo tenemos que el número de pacientes va a disminuir a lo largo del tiempo, ¿vale? Y que el método utilizado para analizar los datos puede influir en los resultados. Entonces, voy a destacar dos tipos de análisis de datos. Uno es analizando al final del estudio solo aquellos pacientes que sean completos, que estén completos, de manera que los pacientes perdidos no se van a analizar.
Y aquí este tipo de análisis presenta el problema de que vamos a tener una mayor cantidad de resultados positivos, porque probablemente los pacientes que no han completado el seguimiento es porque han dejado de responder al tratamiento o porque le ha sentado mal. Y la segunda metodología de análisis que se puede utilizar, que es muy utilizada en ensayos clínicos, es por intención de tratar. Aquí tenemos uno de los tipos, que es la última observación del estudio, extrapolada hasta el final. De manera que no se va a excluir ningún paciente del análisis y vamos a mantener constante el tamaño muestral, de manera que no vamos a perder el poder estadístico inicial, pero siempre nos va a caber la duda de si realmente estamos reflejando la realidad y qué realmente pasa con ese determinado paciente en el que la última observación la estamos llevando hasta el final del estudio, ¿no? Porque puede ser que haya pacientes que responden al principio y que a lo largo del tiempo pueden dejar de responder, por ejemplo, ¿no? Y viceversa. Aquí, por ejemplo, tenemos un artículo de 2013 donde aborda precisamente este problema, ¿no? El método utilizado para analizar los datos, cómo puede influir en los resultados. Se trata de pacientes con psoriasis. Vemos la representación, esto sería el número de pacientes a lo largo del tiempo, que se mide en semanas, y esta línea nos indica cómo el número de pacientes a lo largo del tiempo va disminuyendo, y prácticamente casi de forma exponencial. Y el resto de las líneas lo que hacen es realizar el análisis estadístico de los datos con los diferentes métodos que he explicado. Entonces, aquí si analizamos como el primer método, es decir, solo aquellos pacientes que hayan finalizado el estudio, tenemos que la tasa de respuesta de los pacientes es del 60%, ¿vale? Sin embargo, y además aquí vemos cómo a medida que se van perdiendo pacientes, los pacientes que se mantienen en el estudio realmente son los que más responden al tratamiento. Y en el caso de llevando la última observación hasta el final, aquí vemos que el número de pacientes que responden y no responden se mantiene, bueno, la tasa de respuesta se mantiene más o menos constante a lo largo del estudio y entonces vemos una diferencia entre una forma de analizar los datos y otra de prácticamente, ¿no?, el doble, ¿no? La tasa de respuesta estipulada con el primer sistema de análisis es el doble. Entonces, al final, O'Neill en 2012 nos dice que no existe el método estadístico perfecto para manejar este tipo de datos perdidos y propone, bueno, una especie de guía para intentar minimizar estos sesgos. Entonces el problema, al final, bueno, estas son las conclusiones principales que yo extraigo del mismo, y es que al final el problema tiene que ser intentar ser solventado desde el principio, y esto se hace con un buen diseño del estudio y que esté el protocolo tiene que estar muy bien definido, considerando las pérdidas que se pueden producir y en el caso de que se produzcan, qué hacer con ellas. Además, lo cual me parece bastante interesante, se sugiere un programa de investigación por parte de las agencias reguladoras, ya que tienen datos disponibles de ensayos clínicos para identificar cuáles son las principales causas de los datos perdidos en las diferentes áreas de estudio. ¿Para qué? Para generar información que pueda ser útil a la hora de diseñar estudios y protocolos. Además, proponen que haya más entrenamiento de personal que se dedica a analizar este tipo de estudios y el desarrollo de nuevas herramientas de análisis. Aquí, por ejemplo, pone un ejemplo de los ensayos clínicos en depresión aguda, que generalmente pues, son de 6 semanas de duración, y tenemos que la evaluación del efecto o de la variable principal lo hacen a las 6 semanas, momento en el cual ya se han producido muchas pérdidas y además, en base a otros estudios, pues tenemos que el efecto total de los antidepresivos en general se puede observar a las 3-4 semanas del tratamiento y que las pérdidas de seguimiento aumentan a las 4 semanas. Entonces, teniendo esta experiencia previa, si tuviéramos que realizar un nuevo estudio en depresión aguda, quizás se podría modificar de tal forma que se puede seguir realizando el estudio a las 6 semanas, pero en lugar de medir la variable principal a las 6 semanas, lo podríamos mirar a las 4 semanas, donde vamos a tener menos datos perdidos, y como variable secundaria hacerlo a las 6 semanas. Y ya saliendo un poco del análisis de datos, otro tipo de sesgo es en la medición. Es que durante la recopilación de los datos
puede ser que los instrumentos de medida no estén en las condiciones adecuadas. Entonces aquí es muy importante que se cumplan las normas de buena práctica clínica, de nueva práctica de laboratorio en este caso, y también entra el concepto de enmascaramiento, del cual ya Marcos nos habló y simplemente voy a dar una pincelada, que cuando los resultados pues, pueden ser, las expectativas del médico, del participante, pueden afectar a los resultados, pues es necesario el ciego, ¿no? el enmascaramiento en el estudio. Y esto puede evitar también que se produzcan sesgos durante la medición de los datos. Y finalmente quería hacer especial hincapié en el sesgo de la publicación, y es que al final las revistas científicas, incluso los propios investigadores, pues hay una tendencia en publicar siempre porque es más fácil o porque hay más facilidades los resultados positivos, y siempre los resultados negativos se acaban quedando en el cajón desastre y no suelen ser publicados. Entonces, claro, aquí puede ser que investigadores se pueden cometer los mismos errores que ya previamente se habían cometido. En el caso de los ensayos clínicos, pues hay registros antes de que los ensayos se implementen, por ejemplo en clinicaltrials.gov, y entonces esto nos va a permitir conocer cuáles son los ensayos clínicos existentes, aunque todavía no se hayan publicado. Y en caso de que el ensayo clínico pues, no funcione bien, pues ya sabemos que no volver a cometer ese mismo error. Como conclusiones finales, deciros que el sesgo puede afectar a la fiabilidad de los resultados obtenidos en un ensayo clínico, que el sesgo puede aparecer desde el diseño hasta la publicación de los resultados, que las pérdidas de seguimiento deben ser consideradas a la hora de analizar los datos, ya que pueden sesgar los resultados, como ya hemos visto, que no existe un criterio definido sobre cuál es el mejor método estadístico para analizar este tipo de datos según el estudio, y entre las recomendaciones para evitar los sesgos, pues vamos a encontrar evitar las pérdidas durante la realización de un ensayo clínico con un buen diseño del estudio, bien establecido desde el principio, y además dicha información debería estar recogida al detalle en el informe final como una detallada discusión de los resultados. Y finalmente he dado solo unas pinceladas, ¿no?, sobre los diferentes métodos para cómo gestionar este tipo de datos perdidos, pero que la guía tiene una guía, la agencia reguladora, sobre cómo manejarlos. Y finalmente acabo diciendo que un estudio libre de sesgos y de factores de confusión es lo que nos garantizará su validez interna y su validez externa, y por tanto tenemos que intentar hacer todos los esfuerzos para conseguirlo. Muchas gracias.